Pase bien. Doctor Cuco, doctor José Refugio de la Torre Curiel, sea bienvenido a este espacio que es el Archivo Histórico Franciscano de Zapopan, un espacio en donde usted ha hecho una carrera investigando la historia de los franciscanos. Y es un gusto tenerlo aquí para esta pequeña cápsula que estamos grabando con motivo del centenario del exilio, del éxodo de los franciscanos a Hebronville, Texas. Paz y bien, padre, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad y la invitación a platicar, a compartir ideas sobre este acontecimiento, sobre esto que tiene que ver con la memoria franciscana hoy en día. Exacto. Bueno, 1926 es el año en el cual los franciscanos toman la decisión de mandar a sus formandos, aquellos frailes que estaban comenzando a querer vivir la vida franciscana, ¿no? Eran chicos de 12 años, las crónicas nos narran la edad de los muchachos, jovencitos, ¿sí? Exactamente. Y la provincia franciscana, que venía en un proceso de desarrollo nuevo, de una reestructuración en 1908, se ve de repente inserta en esta necesidad. Pero lo que la provincia vive no era algo nuevo para los frailes en México. Ya venían experimentando un cambio en las dinámicas religiosas. ¿Nos podría explicar esto, doctor, por favor? Sí, ya había habido, bueno, de hecho en el siglo XIX, persecuciones, decretos de exclaustración. Los propios franciscanos en Zapopan ya sabían lo que era que de pronto llegara el gobierno, les pusiera un decreto y les cerrara las puertas y tuvieran que salir de sus casas. La vida religiosa ya se había visto interrumpida de manera abrupta, severa y con consecuencias graves en otras ocasiones en el siglo XIX. Pero principios del siglo XX creo que tiene una característica diferente, algo todavía más radical que lo que se vivió en el siglo XIX. Durante la Guerra de Reforma y esa época de la década de 1860 en adelante, muchos frailes, incluso de aquí, del Colegio de Zapopan, pues se refugiaron con sus familias, tuvieron oportunidad de irse a celebrar misas en haciendas, con benefactores, en diferentes casas, y lograron sobrellevar todavía su vida religiosa en México. De alguna manera sí guardaban ciertas órdenes, restricciones que se habían impuesto, pero la vida podía continuar dentro de una relativa normalidad, estabilidad. Eso no pasa ya para principios del siglo XX y hay que poner en perspectiva esta idea de Hebronville o ese gran éxodo de religiosos de México hacia otros lugares del extranjero, especialmente a Estados Unidos, a principios del siglo XX. Creo que hay una forma de verlo y quizás se entienda, lo comparta, padre. Creo que México a principios del siglo XX era una gran arena de confrontación ideológica antes de convertirse en un campo de batalla sangriento. Desde fines del siglo XIX, aun cuando había pues, la libertad del culto, cuando la Iglesia Católica había llegado a alguna conciliación con el gobierno porfirista, se podían ocupar los templos, ya el asunto de la tolerancia religiosa seguía siendo tema de conversación, pero bueno, había un cierto acomodo dentro de la sociedad. Pero conforme avanza el siglo XIX empiezan a tomar mucho furor, ideas liberales, incluso ya también empiezan a aparecer en el horizonte el fantasma del socialismo, otras formas de organización, el decirle a los obreros que se alejen de la práctica religiosa. Empieza a haber otras ideas en el ambiente y eso empieza a permear en México. Y la jerarquía eclesiástica en México fue muy activa en tratar de que la gente no dejara de lado sus ideas. Los franciscanos aquí en Occidente, por ejemplo, fueron muy activos en la promoción de la coronación pontificia de la Virgen, de la Virgen de Zapopan. Claro. Junto con otras coronaciones pontificias antes de eso, mandaron el mensaje claro de que los católicos querían organizarse, de que pedían la protección de la Virgen, que reconocían el amparo de la Virgen para poner a salvo sus tradiciones, su fe, sus modos de educar a sus hijos, sus modos de vivir en familia. Todo eso entonces empieza a hacerse con fuerza, a hacerse públicamente.
Algo que un autor, entrañable amigo desafortunadamente ya fallecido, Roberto Aceves, explicaba en términos de una espiritualidad política en el occidente de México, en buena parte de México en general, pero que él lo había estudiado aquí en Guadalajara. Esa intención por organizarse, por ganar la calle, por manifestar las ideas religiosas, el que si eras autoridad política, eras un presidente municipal, tenías algún cargo de gobierno, de todos modos podías practicar tu religión, podías educar a tus hijos, mandarlos a un centro de enseñanza religiosa. Sí. Eso se podía hacer hasta antes de la Constitución de 1917, porque empiezan esa efervescencia de ideas y algo de lo que va a atacar o de lo que se va a haber cuestionado con la Constitución del 17 va a ser la facultad de las corporaciones religiosas para seguir educando a la infancia. La discusión que hoy tenemos, por ejemplo, con el artículo 3 de que la enseñanza es laica, gratuita, obligatoria, etcétera, parece más credo que recitamos que una cosa sobre la que reflexionemos. En el momento que eso se empieza a discutir, tiene que ver con el negar a las corporaciones religiosas el que se involucraran en la educación, el que las familias se encontraran de la noche a la mañana con que no podía existir una instrucción religiosa o que mandar a sus hijos con un preceptor o con algunas religiosas, eso iba en contra de la ley y que además era perseguido. Entonces empieza a subir la tensión por todos estos factores. Sí. Los sacerdotes empiezan a tener que registrarse, es obligatorio que se registren, que hay una cuota de religiosos por determinado número de habitantes, que haya un número de religiosos que además tenían que ser mexicanos. Empieza una persecución contra extranjeros, sacerdotes extranjeros tienen que salir del país, son los primeros y salen por la fuerza. Quien se pronunciara en contra de la Constitución empieza a ser perseguido, es delito todo eso, es delito hablar mal de la Constitución. Hoy en día ya la Constitución desafortunadamente también ha dejado de tener como un cierto peso, cierta fuerza, en fin. Va perdiendo también esa importancia que llegó a tener en las discusiones en la calle en ese momento. La presión sobre los sacerdotes es fortísima, ya para la década de 1920, especialmente ya con la presidencia de Plutarco Elías Calles. A partir del 24 se empiezan a considerar castigos cada vez más serios para quien no cumple a las leyes, esto de no hacer actos religiosos en público, el de seguir educando a los niños con una educación confesional, porque esto pasaba a escondidas del gobierno o con la complacencia de algunas autoridades civiles, también hay que decirlo, presidentes municipales o algunas autoridades locales que decían en conciencia, bueno, sí, esto lo manda la Constitución, pero si les damos chance no va a pasar nada, nadie va a notar, aquí en el pueblo no hablamos de esto y se sigue haciendo. Claro. Eso pasaba mucho y el gobierno de Calles contra ellos empieza a tomarla. Esto se va a acabar y los templos se cierran porque el gobierno lo dice y los templos son propiedad del gobierno y los templos solamente se van a abrir si los gobiernos lo autorizan y va a haber celebraciones con las personas que el gobierno autorice. Y entonces, aunque la versión oficial del gobierno de Calles era no hay persecución religiosa, pues la gente en la práctica sentía que se iban cerrando espacios, hasta que de plano, fue imposible contar con la posibilidad de centros de formación, que es lo que nos lleva al caso de Hebronville. No se pueden formar ya, no puede haber casas de estudios, está prohibido. Claro. Y quien desafíe al Estado, bueno, puede tener penas y ahí es donde entra la fuerza de la ley Calles, las reformas a la Constitución. El Poder Ejecutivo Federal se reservaba una serie de privilegios para decidir cómo se podían interpretar otra serie de leyes secundarias. Y viene lo más fuerte de la persecución religiosa. No puedes formar novicios, tienes que cerrar esos centros educativos, los extranjeros tienen que salir. Entonces, de pronto las familias y las comunidades religiosas se ven con las puertas cerradas. Claro.
ya no, ni siquiera clandestinamente, Sí. se pueden formar a nuevos novicios. Y eso es grave, eso Sí. es la muerte para las De comunidades. hecho, desde el siglo XIX, de los castigos que se aplicaban a las comunidades religiosas era el cierre de los noviciados, ¿no? Con el cierre de los noviciados contribuías a que la comunidad no siguiera creciendo. Y es un castigo grande de las comunidades. Por eso en México piensan en resguardar a estos muchachos que van a entrar al noviciado. ¿Sí? Sí. Esa es la importancia de los frailes en ese momento. Son visionarios y se están preocupando porque sus futuros novicios tengan las facultades y el espacio para poder convertirse en frailes verdaderos. Sí, sí, sí. Y además eso es muy grave, el cerrar noviciados, no solamente por el hecho de decir, bueno, no tenemos una escuela y a lo mejor yo soy un sacerdote mayor y yo entreno a un, no sé, algún asistente, algún joven, como algunas películas medievales nos Sí. han vendido, ¿no? Exacto. Recuerdo El nombre de la rosa, ¿no? Así. Atzo de Melk está al lado de Guillermo de Baskerville porque va a ser, él es Es un novicio. su mentor, Su aprendiz. él es su aprendiz, etc. Eso no funciona en la práctica. Eso no es así. Porque el mensaje que se manda a los jóvenes en México es: no hay futuro, no hay posibilidad de que te conviertas en religioso, porque eso está prohibido, eso está cerrado. Si estabas pensando en dedicar tu vida a esto, olvídalo, eso se cerró. Entonces esa es la importancia de estas prohibiciones, que de pronto le dicen a los jóvenes: te vas a dedicar a lo que tú quieras, a lo que sea, y están tomando mucha fuerza la vida corporativa de los sindicatos, la CROM desde Sí. principios del siglo XX, cooptando obreros, jóvenes. Exacto. Esta vida sindicalista empieza a crecer y está bombardeando, o, bueno, tratando de atraer Atrayendo. a los jóvenes, ¿no? Ese es el campo de conflicto al que me refería, esa arena de conflicto ahí está, por parte del Estado y todas estas corporaciones diciendo: jóvenes, esta es la vía, este es el camino que se puede andar y este es el que está bien. Jóvenes, la vida consagrada, esa está mal, de hecho esa no existe, esa está cerrada. Es ilegal. Es ilegal, exacto. Y a eso tienen que responder, Claro. entre otras corporaciones, bueno, la familia franciscana. Claro. Doctor, en 1908 las comunidades franciscanas en México sufren una reestructuración, ¿no? El cuerpo franciscano o el grupo de frailes en el mundo no permanecen inamovibles, se van adaptando en el tiempo. Entonces, en 1908, los frailes en México tienen que adaptarse a una nueva realidad. Y esa nueva realidad los lleva a que los frailes que estaban en Jalisco y en Zacatecas forman una nueva entidad, ¿sí? ¿Qué nos puede hablar de estas ideas de los franciscanos del siglo XX? Bueno, fue un reto la llamada también fusión de esas provincias. Fue la elección de optar por el modelo de la vida de los colegios, Sí. la observancia estricta de la regla, toda la vida estructurada al son de campana, enfocarse en el trabajo misional preferentemente, la conversión de quienes no tuvieran conocimiento de la palabra y reforzar la piedad de la población ya creyente. Ese modelo de vida de los colegios apostólicos. Y por el otro lado tenían la opción de la vida de las provincias, el trabajo en los curatos como un sacerdote Sí, de la de parroquia. parroquia local, exacto. A lo mejor no tan sujetos a la vigilancia de la curia provincial. En fin, quedan esas dos opciones. Los números ya no daban en ese momento, desde principios del siglo XX habían disminuido el número de religiosos como consecuencia de las reformas liberales del siglo XIX. En fin, desde Roma viene pues una serie de visitas, a ver cómo se puede solucionar, reestructurar administrativamente a los franciscanos. Y en el caso del occidente, se ordena que el Colegio de Zapopan, el Colegio de Guadalupe Zacatecas, la antigua provincia de Santiago de Jalisco, la provincia de San Francisco de los Zacatecas y la comunidad de dieguinos de Aguascalientes, entre esas 5 entidades surja una nueva comunidad, claro, que es la actual provincia de los Santos Francisco y Santiago en México. O provincia de Jalisco también, como comúnmente la empezaron a llamar desde entonces. 1908, pero tenía ese recuerdo. Muchos de los frailes
que integran la provincia en 1908 habían sido franciscanos de propaganda fide. Claro. Y todavía en los primeros años de vida de la provincia de Jalisco, el espíritu de propaganda fide, la observancia de la regla, se mantuvo como un asunto muy, muy, muy importante. Y de hecho de ahí es de donde sale una semilla para tratar de responder a los retos que está poniendo el gobierno mexicano, Claro, durante las décadas de 1910-1920. Sí, doctor, en los años 20, el comisario provincial de esta provincia era el padre Salazar, un antiguo franciscano sobreviviente de la provincia de Santiago, y le toca tomar una decisión muy importante. En 1925-26 están ya estos rumores, ¿verdad? Y acciones concretas, no solamente los franciscanos, sino también de otras comunidades, que es buscar un lugar o un país en donde sus formandos puedan recibir la atención cristiana y espiritual de la comunidad, en este caso la franciscana. ¿Cómo fue este proceso, doctor? Sí, es un panorama que se ve incluso desde fines del siglo XIX. Se empezaba a ver la posibilidad de que hubiera en Estados Unidos, y específicamente fue siempre Estados Unidos la primera opción por la cercanía. Claro. Es el país donde había un gobierno diferente, con las condiciones sociales más apropiadas para continuar el trabajo de formación de los novicios. Además, las provincias franciscanas de México habían tenido las misiones de California, conocían el territorio. conocían el territorio. Los vínculos no se habían perdido entre California y México, entre Texas y México, antiguos territorios de misión franciscana. Esos vínculos existían. Entonces, desde finales del siglo XIX, algunos colegios empezaron a ver la posibilidad de que, por ejemplo, en San Luis Rey, en California, se convirtiera en un centro de destino para estudiar, para que se formaran que los novicios continuaran estudiando ahí. De hecho, antes de Hebronville, San Luis Rey es el centro de formación que durante unos años sigue renovando la sangre franciscana en México. Entonces, lo tuvieron claro las autoridades desde un principio, cuando empezaban estos conflictos a fines del 19 y la dificultad de tener centros de enseñanza en México. Estados Unidos parecía la solución. Pero San Luis Rey también tenía sus propios problemas, su propia límite, su capacidad. Para la década de 1920 empieza a haber un éxodo literalmente de religiosos desde México, no solamente franciscanos. No. El clero diocesano empieza a emigrar, comunidades femeninas religiosas. Exacto. Y Texas se convirtió también por su ubicación geográfica, desde el centro de México es la frontera más cercana, de hecho, de Estados Unidos. Y entonces se comienza a ver a eso, el lugar más cercano. Se puede alcanzar Texas, pero empezó a ser explorado por, usted nombre las comunidades, sí. ¿No? La mayoría de comunidades religiosas empiezan a buscar asilo en México y a trabajar contactos. Los primeros lugares, desde luego, fueron las ciudades más grandes, las más importantes. Las sedes de diócesis, claro, también empiezan a ser buscadas. En este caso, los franciscanos buscan El Paso, ¿verdad? En El Paso se encuentran ya los frailes del Santo Evangelio y los frailes de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, que es a donde quisieron también los frailes de esta provincia llegar, pero pues ya no hay cabida para ellos. Sí, entonces, pero afortunadamente, y se me va el nombre, sí es por la ayuda de un obispo en Texas, que es al padre Macedo, a quien le ofrecen a final de cuentas la posibilidad de ir a Hebronville para ver ahí que lleguen los primeros franciscanos y que empiecen a trabajar allí. No plenamente de parte del obispo, concediendo sí la atención a la feligresía local, una pequeña comunidad, pensando en una opción muy parecida a lo que en otros lugares de Estados Unidos había pasado, pequeñas comunidades que fueran revitalizando comunidades locales. Sí, yo recuerdo mucho en el área de Oakland también, cerca de Fruitvale, cerca del estadio, el Coliseo de
de Oakland. Hay también una presencia franciscana en una antigua parroquia que habían fundado, no sé, desde finales del siglo XIX, Santa Isabel de Hungría, y que los franciscanos llegan a renovar también ahí la atención. En fin, es un fenómeno que se está dando en otros lugares en Estados Unidos, y Hebronville, Texas, es la opción que encuentra la provincia de los Santos Francisco y Santiago para tener ahí un lugar de recepción para sus religiosos y eventualmente, con los años, un nuevo centro de formación. Sí, y bueno, todo esto lo sabemos gracias a las crónicas de los frailes, ¿no? Las crónicas que los frailes nos dan nos narran el ambiente social y el ambiente geográfico de Hebronville. Es un ambiente adverso porque hace mucho calor Sí. y hace mucho frío. Es un ambiente en donde la naturaleza es desértico. Es un ambiente en donde están los rancheros tejanos, ¿verdad? Con sus tradiciones, Sí, con sí. su manera de pensar. Y ahí es donde la comunidad franciscana va a encontrar un espacio en donde desarrollarse. Sí, sí, no es la idea que tenemos hoy en día. Sí, claro, están en Estados Unidos y todo es más fácil. La frontera sur de Estados Unidos, pues muy parecido a nuestros desiertos del norte. Hay muchas fotografías y aquí en el archivo hay fotografías de este flujo migratorio de inicios del siglo XX, pero es a través del desierto. Claro. Y son polvaredas. Y cuando decimos una comunidad pequeña del sur de Estados Unidos en la década de 1920, pues es muy parecido a un norte de México, a un Nogales, Sonora, a principios de siglo. Son pueblos polvorientos. Que Piedras Negras. eso es lo sí. que ahí es a donde llegan los franciscanos, y llegan no solamente a fundar una comunidad religiosa, pues, a dinamizar la vida, a iniciar la vida de esa pequeña población. Sí, sí, eso que dices es muy cierto porque los franciscanos también influyen socialmente en la población, ¿verdad? Va a haber un centro Sí, de sí, sí. estudios, va a haber un centro en donde la biblioteca del colegio que van a formar y demás va a servir para que la gente también acuda, conozca, lea, se forme. Siempre los centros franciscanos son importantes en esto y Hebronville también lo fue. Sí, sí. Y ahora que usted mencionaba la crónica como fuente para saber todo eso, pues desde luego los textos que nos deja el padre Ochoa de sus memorias de esos años siguen siendo hasta la fecha como las fuentes Es la fuente oficiales oficial, exacto, para conocer, para hablar de este fenómeno. para hablar de ese fenómeno, para ver todos esos... Podemos ver aquí esta esos crónica días. manuscrita del padre Ochoa, y es en donde él nos narra la experiencia del exilio. Narra nombres, personajes, y algo maravilloso es que acompaña con fotografías. El padre ilustra y acompaña con fotografías. Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de los novicios de 1929. Mire, doctor. Sí, sí, sí. Primeros novicios de ese Exactamente. convento. Y es algo muy interesante porque la comunidad de frailes que van a Hebronville son frailes que van a forjarse, como ya lo hemos dicho, en el desierto, en la adversidad, en el frío extremo, en el calor extremo, en la indiferencia tal vez también de la población que es protestante alrededor. Sí, sí. ¿Y qué produce este espíritu de exilio en la personalidad de los franciscanos, doctor? ¿Cómo influye esto? Yo con ello quisiera llegar también a lo que son estos tiempos de la conmemoración de lo que estamos viviendo hoy en día. Se genera una sensación de abatimiento en un primer momento. Claro. Hoy en día nosotros podemos tener el beneficio de ver a la distancia, después de ya un siglo de que ha pasado todo esto. Bueno, los franciscanos sobrevivieron, florecieron, funcionó la casa de estudios, se convirtió el colegio Escoto en un centro de referencia, no solamente intelectual, renovó la sangre franciscana, muchos jóvenes pudieron estar ahí y hubo una continuidad de la presencia franciscana en México gracias a ese importante centro. Lo podemos ver así, esa es una forma de verlo. Es el antecedente de otras casas de formación. De hecho, en su momento, después de estar en Hebronville, pasa todo el episodio de la persecución religiosa en México y se pueden volver a fundar estudios en México. Y los estudios que se hacían en Hebronville
eventualmente regresarán a hacerse aquí en México, ¿no? En Zapopan Tenemos y Zapopan, Monterrey. Monterrey. Entonces, gracias a que existió Hebronville, puede haber esa continuidad de alguna forma. Lo podemos ver así, o lo podemos ver también desde la perspectiva de quienes vivieron eso mientras estaba ocurriendo. Tengo aquí una serie de composiciones literarias del padre Macedo, que es uno de los fundadores de Hebronville, algo que está escribiendo todavía en los años en que le toca estar en Hebronville, en 1927, 28. Y en uno de esos poemas, le leo Sí, algo breve de un poema que él tituló Ayer, Hoy y Mañana. Y en una de esas partes dice, es noche oscura, la luz no viene, todo es invierno, todo es dormir, todo es estéril, flores no tiene el porvenir. Y yo creo que con esa pequeña cápsula el padre Macedo está viendo el panorama es gris en esos momentos. Totalmente. No se ve que vayan a cambiar las cosas. Sí. Eso está complicado, ¿sí? Y queda, aunque no haya esa luz, y otros poemas hablan de un poco de esperanza, aunque en ese momento no haya esa luz, bueno, quizá se pueda pensar en otra cosa. Pero son humanos, y por más que, cierto, su formación franciscana les pueda indicar que habrá que esperar, llega un momento en que hablan de tristeza, de que llegan a hablar de abatimiento. Eso no se nos puede olvidar y queda capturado ahí. Tienen esas emociones que se está viviendo de incertidumbre, de desesperanza. Eso dejó también Hebronville en 1926, un gran signo de interrogación. Totalmente. Mire, yo también quiero compartirle con un soliloquio que el padre escribe en este compendio que él mismo hizo de sus poemas que se llama Descanso en el destierro. Y dice, heme aquí en medio de la llanura, casi asfixiado por los rayos del sol, en las horas del mediodía. La carga de más de 10 lustros llevo sobre mi ser inclinado, por la misma edad y por todo apoyo, me favorece mi endeble bastión de frágil carrizo. Lo que hablamos hace rato, ¿no? El panorama tejano, sí, cómo sí, lo está expresando aquí. Y después de todo son seres humanos, sí, cierto. Están como parte de la vida consagrada, son religiosos y deben de confiar en lo que su formación les ha enseñado, en lo que su fe les ha revelado. Pero también tienen esos momentos de quiebre, esos momentos de fractura que nos hace verlos también como pues eran humanos que sintieron el rigor de tener que dejar la patria e irse a formar lejos de la familia en otro Imaginemos en otro lado. La presión que sienten ellos, ¿no? Sí. El padre se va y se lleva a los muchachos. Sí. Si se descarrila el tren con ellos allá, si no llegan, si los asaltan, ¿qué va a ocurrir, verdad? Nunca mejor dicho, se fueron a la buena de Dios. Exactamente. Sí. Entonces, creo que también hoy en día que estamos aquí hablando de 1926 y Hebronville, más que un festejo, una celebración, una romantización de todo ello, pues es una toma de conciencia de los distintos momentos que la familia franciscana ha vivido. Los jóvenes que están formándose hoy en día, pues qué afortunados que tienen dan por hecho los estudios, el entrar a un centro de formación. Exacto. Y el confiar en que en un par de años van a salir como si nada. Ese como si nada no existió en 1926. No. Y esto es importante, doctor, porque en ese exilio iban chicos que con el tiempo y la experiencia que tuvieron en Hebronville, se transformaron en los grandes frailes que elevaron a esta provincia franciscana en las grandes presencias que tuvo en el siglo XX, ¿no? Me refiero al obispo Cueto, me refiero al obispo Manuel Romero del Nayar, me refiero al padre Agustín Ramírez, al gran psicólogo, el padre Agustín. De hecho, me gusta mucho el padre Agustín porque tenemos una carta que le envía el padre Palacio. Y el padre Agustín, siendo un novicio en Hebronville, le dice que tiene una imagen de la Virgen de Zapopan en Hebronville. Y le está preguntando cómo vestirla. Es decir, esa referencia de los frailes jóvenes con los viejos para que les enseñen a cómo ser franciscanos, ¿no? En este caso, en el culto. Bien, pues yo con eso me quedo, padre. Que me parece que es el sentido de la reflexión, porque a final de cuentas deja eso también, ¿no? Hebronville
marcó esa generación y luego estos grandes promotores de la expansión franciscana de las décadas de 1940, 1950. Incluso la prelatura del Nayar no se puede disociar de Hebronville en ese sentido, ¿no? Marca el carácter de los primeros misioneros que van para allá. Exactamente. Totalmente. Entonces, bueno, pues muchas gracias, doctor. Ha padre, sido un placer, un gusto en esta charla, como siempre. Y gracias por acompañarnos. No, al contrario, el agradecido soy yo. Pase bien. Pase bien.